¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días nuevamente con ustedes, el profesor Alwin Calderón, especialista en el curso de física, y en esta ocasión para retomar el avance correspondiente al movimiento parabólico parte número 2. Como ya vimos la clase pasada, el movimiento parabólico es un movimiento que va a estar compuesto por un MRU horizontal y un movimiento de caída libre vertical. Eso significa que si tú tienes que resolver incógnitas que se ubiquen en horizontal o sobre X, esos cálculos los deberías hacer con leyes del MRU. Ahí tenemos la fórmula básica del MRU, en la cual se nota claramente que todo espacio horizontal siempre es equivalente a la velocidad horizontal por el tiempo. Recuerda que además, también si las incógnitas estuvieran presentes en lo vertical, los cálculos los haremos con caída libre, y tú sabes que en caída libre se cuentan tanto con fórmulas escalares como con fórmulas vectoriales. Habíamos sugerido que las fórmulas escalares se utilicen solo para subidas o solo para bajadas, mientras que las vectoriales son de gran utilidad si nos combinan subidas y bajadas. Bien, tú ya sabes utilizar estas fórmulas, no hay mucho de nuevo por acá. Si te recuerdo que ambos movimientos, el MR horizontal y la caída libre vertical, presentan en común al intervalo de tiempo. Recuerda que estos movimientos son simultáneos y eso quiere decir que el intervalo de tiempo que dura cada uno de ellos es el mismo. Además, dentro del movimiento parabólico te pueden solicitar la velocidad total o instantánea, que ya habíamos dicho es la resultante entre la velocidad que está presente para el móvil sobre X y la velocidad de Y, que es variable de estas dos. La resultante se obtiene a través del famoso teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, obtendrías la velocidad total o instantánea. Si te piden el alcance horizontal, recuerda que ese es el desplazamiento que un móvil en horizontal desarrolla desde que lo disparas con una cierta rapidez y con un cierto ángulo y hasta que regresa al terreno de donde fue disparado. Cuando tú observas que el proyectil regresó al terreno, el alcance horizontal que nos solicitan se puede calcular a través de las siguientes ecuaciones. ¿Recuerdas? Alcance horizontal es igual a velocidad con que disparas al cuadrado, seno del doble del ángulo sobre la gravedad. O también podría ser dos veces la velocidad horizontal, la velocidad de X, por la velocidad de Y sobre la gravedad. Eso es muy importante que tú lo recuerdes. ¿Qué pasa ahora si te solicitaran el alcance horizontal máximo? Recordemos que un móvil logra su máximo alcance horizontal en un disparo parabólico si al momento de dispararlo el ángulo con el que haces el lanzamiento es de valor 45 grados. Dicho alcance horizontal se puede calcular a través de la siguiente relación: velocidad con que disparas al cuadrado dividido con la aceleración de la gravedad. Y recordarte también que cuando quieras calcular el ángulo de lanzamiento a partir de que trabajas con el alcance horizontal y con la altura máxima que un proyectil logra, ojo con esto, si quieres el ángulo de lanzamiento, la tangente de este ángulo de lanzamiento era equivalente a 4 veces la altura máxima dividido con el alcance horizontal. Esto repasando el marco teórico que ya vimos la clase anterior. Vamos al primer ejercicio de hoy día. Dice: se muestra la parte de una trayectoria parabólica de un proyectil. Si la rapidez del proyectil en el punto A es de 120 metros por segundo, indicar el intervalo de tiempo que demora en pasar desde el punto A hacia el punto B. Considera que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos, comenzamos. Y ya sabes la recomendación que se estuvo manejando la semana anterior. Todo movimiento parabólico de caída libre obedece a la suma de dos movimientos sencillos, un MR horizontal y una caída libre vertical, los cuales tendrán que ser separados. Recuerda, en lo horizontal MRU, en lo vertical caída libre. Vamos a tomar, ¿te parece?, la velocidad de A, que por dato es de 120, y aprovechamos el ángulo que es dato también 37 grados, y esta velocidad del punto A la vamos a descomponer. Una de estas componentes de la velocidad estará presente en X, perteneciente al movimiento rectilíneo uniforme,
la velocidad de x se calcula como 120 por el coseno de 37, eso sale 96, y la componente de la velocidad en y sería 120 por seno de 37, y eso te va a salir 72 metros por segundo. Recuerda que esta velocidad de 72 varía por efectos gravitatorios. Muy bien, voy a tomar ahora la velocidad de b, que forma con la horizontal 53 grados, y ahora esta velocidad la voy a desdoblar. No te olvides, una componente en x, la cual se mantiene constante, así que si era 96 en a, tendrá que ser 96 en b, y con esta componente yo ya puedo estimar que la componente vertical va a tener el valor de, ¿cuánto? A ver, si acá tú tienes 96, esta componente de y tendría que ser, por efectos gravitatorios, de 72 que fue en a, y llegar hasta el valor de 128. Recuerda entonces, acá tú tienes un triangulito notable de 53, 37, si este cateto vale 96, es el adyacente a 53, el opuesto a 53 sería 128, eso debido a los triangulitos notables. Entonces, ¿y por qué la velocidad ha cambiado, profesor? ¿Por qué de 72 aumentó hasta 128? Por efectos gravitatorios. ¿Qué te parece si para calcular el tiempo de A a B usamos solo en la bajada una fórmula escalar? Una fórmula donde dejemos de lado la altura. Velocidad final de y es igual a inicial de y más menos gravedad por tiempo, siendo final de y es 128, inicial de y es 72, la gravedad es 10 y el tiempo incógnita, ¿no es cierto? Signo más porque es una bajada y es acelerado. 128 y 72 restados de a 56, que es igual a 10 veces el tiempo, así que respuesta, el tiempo 5,6 segundos. Respuesta alternativa B para este primer ejemplo. Vamos al segundo. Mira lo que dice, un dardo se lanza desde el punto A con una velocidad de 50 metros por segundo, como se indica. Si se incrusta perpendicularmente al plano en el punto B, halla el tiempo empleado por el dardo durante su movimiento. Considera que la gravedad es 10. No te olvides que cuando lanzaste el dardo, la velocidad formó con la horizontal 53 grados y que luego impacta de manera perpendicular en un plano que con la horizontal forma 45 grados. Profesor, ¿cuál va a ser mi solución? Bueno, tú ya sabes lo que vamos a hacer. Hay que separar el MRU horizontal de la caída libre vertical. Toma la velocidad de 50 y esta velocidad la vamos a desdoblar en sus dos componentes. Una en x, que sería 50 por coseno de 53, es decir, su valor es 30, esta se mantiene constante, y la componente de y variable, que sería 50 por seno de 53, 40 metros por segundo. Esta velocidad de y varía por efectos de la gravedad. Recuerda que la gravedad hace que la velocidad vertical se altere. Cuando el proyectil hace impacto en B, dice el dato, que la velocidad en dicho punto B es perpendicular al plano inclinado. Esta velocidad de B también la puedes doblar, la voy a descomponer. Una componente en X, que tendría que ser la misma que tuviste en A al inicio, es decir, 30, y la componente de Y, si observas, esta componente de Y es la componente vertical, y se evidencia que para la descomposición tú has debido trabajar con este ángulo de 45. Profesor, pero yo recuerdo que cuando descomponemos un vector, una velocidad en este caso, con ángulo 45, las componentes son de igual valor. Por lo tanto, si la x sé que vale 30, pues la y también tendría que salirme 30. Entonces podemos manejar esa información. La velocidad de y también debe ser 30 porque la x es 30 y la descomposición fue hecha con el ángulo 45. Chicos, miren lo que se está presentando. Un movimiento donde el móvil primero subía y luego cuando llega a B baja. ¿Qué te parece si usamos una fórmula de tipo vectorial? ¿Sí? Una de tipo vectorial. ¿Y qué te parece si para calcular el tiempo dejamos de lado a la altura? La fórmula sería esta. Vector velocidad final de y es igual al vector velocidad inicial de y más el vector gravedad por tiempo. Recuerda que la final de y sería 30 para abajo, entonces sería menos 30. La inicial de y 40 para arriba, más 40, la gravedad menos 10 por el tiempo. Vamos a resolver un poco de matemática. El 40 y el 30 los podemos reunir en un solo lado. Quedaría que 10 veces tiempo es igual a 70 y por lo tanto el tiempo respuesta
7 segundos, alternativa C, para este segundo ejercicio del día de hoy. Vamos al siguiente ejemplo número 3. Mira lo que dice: un cañón dispara un proyectil con un ángulo de elevación de 53 grados como en el diagrama se muestra. Luego de qué tiempo estará impactando en la superficie, considera que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Como tú ya sabes, hay que separar los dos movimientos que acá están presentes, el MRO horizontal y la caída libre vertical. Recuerda el dato: cuando disparamos, el ángulo que hice al momento del disparo entre la velocidad y la horizontal fue de 53 grados. Eso te va a permitir separar los dos movimientos que están presentes en el parabólico. Toma la velocidad de 50 y desdóblala en dos. Una en X, que se mantiene constante, su valor sería 30 metros por segundo, y la componente de Y, que sería variable, de valor 40 metros por segundo. Esta última varía por efectos de la gravedad, y tú ya sabes esto. Observa que cuando el proyectil hace su impacto en la superficie, en horizontal avanzó 90 metros con la velocidad constante en X de 30 metros por segundo. ¿Qué te parece si solo trabajamos en el MRO horizontal? La fórmula acá la tienes, básica esta fórmula. Espacio horizontal, que sería 90, es igual a la velocidad en X, que es 30 metros por segundo, por el intervalo de tiempo, nuestra incógnita. Al despejar, la respuesta saldría: el tiempo es 3 segundos, a alternativa C. Listo para este tercer ejemplo. Vamos al cuarto ejercicio. Dice lo siguiente: un proyectil se lanza desde A y llega a B en 4 segundos. Determina cuál fue el ángulo de lanzamiento θ si la gravedad la consideras de valor 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, no te olvides que el proyectil salió disparado desde A y hace su impacto en B en un intervalo de 4 segundos. Vamos a ver lo que pasó en 4 segundos, de tal manera que hay que separar el movimiento rectilíneo uniforme horizontal de la caída libre vertical. Esta velocidad la debo desdoblar en sus dos componentes para que esos movimientos sean separados. La velocidad de disparo la desdoblamos en dos. Entonces, la componente en X será velocidad del disparo coseno del ángulo, y la componente de Y será pues velocidad de disparo seno del ángulo. No tengo mucho que hacer porque no hay datos por reemplazar aquí. Esta velocidad de Y varía por efectos de la gravedad, y cuando el proyectil impacta en B, no te olvides que ya pasaron 4 segundos, vamos a ver qué altura es la que ha subido. La altura que ha ascendido hasta el punto B, observa que es cateto de un triángulo rectángulo, vamos a resaltar esto, de hipotenusa 100 metros, y si tienes por acá abajo el ángulo 53, definitivamente que esta altura saldría 80 metros. Este es un triángulo notable en el que además puedo estimar que la base mide 60 metros, y si tú ya sabes que el radio era 100 y por acá hay 60, pues este pequeño segmento tendría que medir 40 para así completar el radio de 100. Muy bien, observa la altura que hay entre A y B. Te la vamos a resaltar, aquí está en naranja y esta altura vale 80. Y observa el espacio horizontal en el MRU. Este espacio horizontal sería 120 más 40. Esto lo voy a aprovechar para poder primero verificar en caída libre una fórmula escalar. Resuelves una subida. Altura es velocidad en Y por tiempo más menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazas los datos. La altura vale 80, la velocidad inicial de Y es la componente velocidad de disparo seno del ángulo, el tiempo es 4, menos porque es de subida, gravedad 10 por tiempo al cuadrado, que es 4 al cuadrado sobre 2. Vamos a resolver y llegas a la siguiente ecuación. Eso es fácil de encontrar. Velocidad de lanzamiento por seno del ángulo igual 40. Y ahora te toca ir al MRU horizontal. Recuerda que en el MRU horizontal, espacio simplemente es velocidad constante por tiempo. En el MRU horizontal el espacio es 120 más 40, igual a la velocidad constante, que es la componente de velocidad de disparo coseno del ángulo, por el tiempo 4 de acá. Llegas a la conclusión que la velocidad de disparo coseno del ángulo θ también es igual a 40. Y oh casualidad, estas dos ecuaciones yo las puedo resolver dividiéndolas. ¿Te parece si dividimos ambas ecuaciones? Velocidad seno de θ entre velocidad coseno de θ, eso te daría tangente de θ, y 40 entre 40 sería 1, lo cual resultaría, si la tangente de θ es igual a 1, que me indica el valor del ángulo θ, 45 grados, respuesta alternativa C para este cuarto ejercicio. Vamos a seguir avanzando
más ejercicios que han sido propuestos para el día de hoy.